En este video vamos a usar un asistente de OpenAI para crear un juego de trivia, es decir, OpenAI nos va a crear, o ChatGPT, nos va a crear preguntas aleatorias donde nosotros tenemos que responder y después el asistente va a evaluar si, bueno, primero va a crear la pregunta, las opciones de alternativa y luego va a evaluar si la respuesta que nosotros entregamos es correcta. Por ejemplo, me va a preguntar en qué año se llevó a cabo la Revolución Rusa. Voy a poner opción 1, 1917. Y va a evaluar si la respuesta es correcta. Como ven acá me pone correcto, la Revolución Rusa tuvo lugar en 1917. Excelente respuesta. Me va a preguntar si quiero continuar, le vamos a poner que sí. Y me va a hacer otra pregunta. Por ejemplo, me pone cuál es la capital de Australia. Vamos a poner la opción 4 para equivocarnos y ver qué pasa cuando nos equivocamos. Escogiste Brisbane, que no sé ni siquiera conocía Brisbane. Y me pone incorrecto, la capital de Australia es Canberra. Gracias por participar en el cuestionario. ¿Quiere continuar? Y vamos a poner que no y no vamos a salir. Entonces, bueno, le voy a explicar cómo hacer este jueguito de quiz con asistentes de OpenAI. Bueno, vamos a Jupyter Notebook. Si no saben usar Jupyter Notebook, se lo voy a dejar acá un video para que sepan hacerlo, en donde le explico en detalle cómo instalarlo. De todas maneras, yo estoy usando Jupyter Notebook, pero desde Visual Studio Code, que es exactamente lo mismo. Y vamos a crear acá un nuevo archivo. Lo primero que vamos a hacer, vamos a hacer un archivo .env. Le damos Enter, que básicamente son para las variables de tono. Y vamos a escribir esto, OpenAI API key es igual a, y aquí ponemos nuestra API de OpenAI. Y para eso nos vamos a la página de OpenAI, nos logueamos, creamos un proyecto nuevo si es que no tienen proyectos, le ponen el nombre del proyecto, le ponen crear, y luego se van acá donde dice API key, le ponen crear una nueva clave secreta, y yo le voy a poner borrar como siempre para acordar de borrarme esta API key. Le ponemos crear y la copiamos acá. Perfecto. Entonces nos vamos aquí y la pegamos. Entonces vamos a crear un archivo de Jupyter Notebook que ustedes le pueden poner como quieran. Como dije, yo voy a enseñar cómo instalar Jupyter Notebook aquí en el video que les voy a dejar. Y primero vamos a instalar las librerías que vamos a usar OpenAI y Python.m para la variable de entorno. Yo no lo voy a ejecutar porque ya de hecho lo tengo como comentario. Para que no esté como comentario, sáquenle eso y lo ejecutan así. Yo no lo voy a ejecutar porque, como les digo, ya tengo instalada esa librería. Entonces vamos a importar OpenAI, vamos a importar .m para las variables de entorno y cargamos las variables de entorno con load-m. Ejecutamos acá, luego llamamos al cliente de OpenAI, ejecutamos acá, perfecto. Con esto estamos creando un cliente de OpenAI, es decir, ya podemos usar la API y con el load.m automáticamente se me guarda como en una variable en entorno la API de OpenAI y se la entrega como parámetro como por debajo a este cliente. No tienen que ponerle acá la API key, ¿ok? Ni siquiera llamarla, porque la están cargando aquí. Luego vamos a crear una función que se va a llamar cultura question, en donde le vamos a entregar una pregunta, como por ejemplo, ¿cuál es la capital de Chile? Y le vamos a entregar un listado de respuestas, como por ejemplo una lista que en este caso tiene 4 respuestas, que es Iquique, Santiago, Valparaíso, Concepción. Entonces esto es lo que le vamos a entregar como respuesta. Vamos a imprimir en pantalla, escoge la respuesta correcta, vamos a imprimir la pregunta, que en este caso cuál es la capital de Chile. Vamos a imprimir una fila vacía y vamos a recorrer las respuestas, en donde vamos a obtener el número de la respuesta, que la vamos a guardar en la variable num por cada respuesta, y la respuesta que va a estar en la variable ans. Y vamos a hacer enumerate answer, es decir, vamos a iterar en cada una de las respuestas y vamos a guardar el índice y la respuesta acá. Y vamos a imprimir acá la opción, el número de la opción que escogió el usuario más 1. ¿Por qué más 1? Porque en la primera, cuando es Iquique, es el índice 0, pero yo quiero que el usuario se le vea como el índice 1. ¿Ok? Entonces que sea opción 1, Iquique. Opción 2, Santiago. Entonces, como el primer índice es 0, le sumamos 1. ¿Ok? Y así a todos los índices. Y vamos a poner 2 puntos y vamos a poner la respuesta, que en este caso sería en el 0 Iquique, en el 1 Santiago, en el 2 Valparaíso y en el 3 Concepción. Pero el usuario vería 1 Iquique, 2 Santiago, 3 Valparaíso, 4 Concepción. Luego vamos a imprimir un salto de línea. Luego vamos a guardar en una variable choice la respuesta del usuario. Y vamos a imprimir en pantalla escogiste. Y vamos a poner la respuesta que escogió, tomando el índice de la respuesta que escogió con un int, es decir, si pone 2, vamos a transformar eso a un int, porque nosotros ingresamos un texto que es 2, un string que es 2, lo transformamos entero y le restamos 1 para que me retorne el índice correcto. La operación inversa que hicimos acá. Y retornamos la respuesta escogida por el usuario. Vamos a ejecutar esto y vamos a probar la función con cultura question, que en este caso sería escoge la respuesta correcta, que es de acá. ¿Cuál es la capital de Chile? Es imprimir esto. Luego me imprime para cada una de las alternativas. Me imprime opción 1, opción 2, opción 3, opción 4. Este punto no me gusta. Voy a borrar este punto. Déjenme. Ya después cuando lo usemos de nuevo va a estar borrado ese punto. Opción 1 Iquique, opción 2 Santiago, opción 3 Valparaíso, opción 4 Concepción. Y vamos a escoger la opción 2, que en este caso es Santiago. Le vamos a dar Enter. Y me escribe escogiste Santiago. Como ven, escogiste Santiago, sí. Y después me retorna la respuesta que escogí, que es Santiago. ¿Ok? Eso es lo que hace esta función. Solamente
me hace escoger una alternativa de una pregunta que me hace y me retorna esa respuesta. Luego vamos a usar una función calling de OpenAI, en donde le vamos a entregar que va a ser una tipo de función. El nombre va a ser el mismo, cultura question, y le vamos a decir escribe una pregunta de cultura general y las posibles respuestas a elegir. Aquí vamos a ponerle esto, cultura general, puede ser de geografía, historia, deporte, espectáculo, etcétera, y las posibles respuestas a elegir. Pide al usuario que ingrese una respuesta y devuelve la respuesta dada. Y los parámetros que vamos a entregarle a esta función calling va a ser de tipo objeto, esto lo dejan igual. Ponemos las propiedades y vamos a tener la primera, que va a ser la pregunta, que va a ser de tipo string, y la descripción va a ser una pregunta de prueba relacionada con cultura general, puede ser geografía, historia, deporte, espectáculo, etc. Y el otro parámetro, otra propiedad, va a ser las respuestas, que va a ser de tipo array o de lista, y que cada uno de los ítems de esta lista va a ser de tipo string. Es decir, este es el array y cada uno de los elementos es de tipo string. ¿Ok? Eso es lo que le estamos diciendo acá. Y la descripción son 4 respuestas para elegir, solo una es la correcta, incluye únicamente cadenas de respuesta y no incluye ninguna marca de lista. Y aquí ponemos la required, que son los parámetros obligatorios, que en este caso va a ser la pregunta y las respuestas. ¿Ok? Vamos a correr esto, que no lo corrí. Y vamos a crear instrucciones para el agente que vamos a hacer, o el asistente que va a hacer ayudas a crear un cuestionario de cultura general, proporcionando una pregunta y 4 posibles respuestas para que el usuario elija, con una sola de ellas correcta. El usuario responde con una respuesta y tú evalúas si la respuesta del usuario es correcta. ¿Ok? Creamos el asistente con el método client de OpenAI, .beta.assistance.create, en donde tenemos que entregarle el nombre del asistente, que se va a llamar Cultura General Quiz. Le vamos a entregar las instrucciones, que son este prompt de acá. Y le tenemos que entregar las tools, que en este caso va a ser la función JSON, que va a ser esta de acá, que es la que creamos más arriba. Y vamos a usar el modelo de GPT-4o. ¿Ok? Luego vamos a crear un nuevo hilo de mensajes, un thread, con client.beta.thread.create. Lo creamos, en donde cada thread va a tener un ID. ¿Ok? De hecho, acá el asistente también tiene un ID. Ponemos acá .id. Ahí, aquí en mayúscula. Ahí sí, en minúscula. Lo ejecutamos. Como ven, cada asistente tiene un ID. ¿Ok? Entonces tenemos el thread, tenemos el asistente, y ahora lo que vamos a crear es un mensaje. Un mensaje es para el hilo. Con eso ponemos client.beta.thread.message.create. Le tenemos que entregar el hilo que creamos, que en este caso es este hilo de acá. El role, que en este caso va a ser de usuario, y el contenido. Crea una nueva pregunta de un cuestionario de cultura general. Dile al usuario si su respuesta fue correcta o incorrecta, y dile la respuesta correcta si la respuesta dada fue incorrecta. ¿Ok? Ejecutamos. Pum. Y luego tenemos que crear un run. Los runs son para correr el asistente. Entonces tenemos que entregarle, para crearlo tenemos que poner el client beta.runs.create. Tenemos que entregar el ID del asistente que queremos que ejecute este run y el ID del hilo o del thread. ¿Ok? Ejecutamos. Y vamos a crear acá una función que va a ser run and wait. Para que me ejecute el run, le entregamos el run y el thread, o el hilo. Pero vamos a hacer que espere, porque el asistente se demora un poco en entregar la respuesta. Entonces, mientras el estatus del run sea en cola o en progreso, vamos a recibir el nuevo estatus del asistente con el client.beta.thread.runs.retrieve, donde le entregamos el ID del thread, el ID del run, y lo guardamos en una variable run. Y esperamos y imprimimos su estatus. Esperamos unos 5 segundos y comprobamos nuevamente si el estado sigue en cola o sigue en progreso o pasa a completado. ¿Ok? Y cuando ya esté completado, retornamos el run, porque se va a salir del while y vamos a retornar el run. ¿Ok? Vamos a ejecutarlo. Vamos a ejecutar un run and wait, en donde le vamos a entregar el run que creamos acá y el thread que creamos más arriba. ¿Ok? Recordad que el run tiene el asistente metido, entonces ya estamos usando el asistente con el run. Y aquí me entregó un require acción, entonces vamos a ponerle ejecutar el run para ver qué es lo que me entrega. Y entonces aquí, cuando imprimimos el run, podemos ver que me dices ayudas a un cuestionario de cultura general, puede ser de geografía, etcétera, etcétera, que es donde está las instrucciones. Y por acá está el require acción, que es este de aquí. Entonces vamos a imprimir el run require acción. El run require acción tiene el submit tool output, entonces vamos a imprimir el submit tool output para ir acercándonos a lo que necesitamos hacer. El submit tool output tiene el to call, y acá dentro del to call podemos ver, están los argumentos de la función, en donde está la pregunta que hizo en este caso GPT-4, que es cuál es la capital de Francia, y las posibles respuestas, que es Barcelona, Roma, París o Londres, y el nombre de la función. ¿Ok? Es cultura question. Entonces vamos a guardar en to call, run require acción, submit tool output, punto to call, y dentro de to call vamos a guardar el elemento 0 que sería esto de acá. ¿Ok? Que serían
el elemento 0 de esta lista. Y ejecutamos el toCall para ver qué es lo que tenemos acá. Y como ven acá tenemos require action function toCall, tenemos la ID del call y tenemos la función que es igual a los argumentos de la función, que es la pregunta, cuál es la capital de Francia, y la respuesta que ya vimos, Barcelona, etcétera, etcétera. Y además tenemos el nombre de la función, que es cultura question. Entonces vamos a guardar tanto los argumentos, que son las preguntas y la respuesta, con un json.load, donde vamos a usar toCall.function, que está acá, .argument, lo vamos a guardar en la variable argument, y el nombre de la función la vamos a guardar en toCall.function.name. ¿Ok? De la ruta para ir guardando estas variables. ¿Ok? Ejecutamos. Y si ejecutamos los argumentos, tenemos pregunta cuál es la capital de Francia, la respuesta Barcelona, Roma, París y Londres. Y el function name, que es cultura question. Y ahora vamos a usar esta pregunta que nos hizo ChatGPT o GPT o OpenAI, y vamos a usar la función inicial que creamos, que es cultura question, donde le vamos a entregar los argumentos que van a ser la pregunta, y le vamos a entregar las respuestas, las posibles respuestas como argumento a esta función cultura question. Vamos a ejecutar y acá me pone, escoge la respuesta correcta, cuál es la capital de Francia, y vamos a poner la opción 3, que es París. Ay, no ejecuté la función, me equivoco en el punto. Bueno, no importa. Le damos enter y me pone escogiste París. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ahora hacer? Es hacer que el modelo tome esta respuesta, esta response, que la tenemos acá, que es París, y me compruebe si la respuesta es correcta o no. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a tomar el rand y vamos a usar el método subminToolOutput para entregarle que nosotros escogimos París como output, y vamos a tomar el call ID, que es lo que teníamos acá, el toCall ID, para que me compruebe si lo que nosotros le entregamos como respuesta es correcta o no. Vamos a ejecutar, ejecutamos el run and while nuevamente y esperamos entonces hasta que termine de ejecutarse. ¿Ok? Luego vamos a tomar la lista de mensajes que están en el thread con el método client.beta.thread.message.list. Entregamos el thread ID y el orden va a ser ascendente. Y para cada uno de los mensajes que están en el hilo lo vamos a imprimir. ¿Ok? Y aquí me escribe, crea una nueva pregunta de un cuestionario de cultura general, dile al usuario si su respuesta fue correcta o incorrecta, y dile la respuesta correcta si la respuesta fue incorrecta. Y como ven acá me pone tu respuesta es correcta, París es la capital de Francia. Bien hecho, vamos, soy seco. Esto acá es opcional, básicamente esto para ver como la etapa, donde vamos a imprimir la etapa en detalle, pero bueno, esto en la primera es con la creación del step, la creación de cada una de las etapas del run, y este es el toCall, cuando hicimos el toCall, en donde le entregamos los argumentos de la función, etcétera, la respuesta y el output que le entregamos, que en este caso era París. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a poner un while al final en donde vamos a unir todo lo anterior. Vamos a poner los mensajes, los run, los toCall, los argumentos, la función nombre, todo lo anterior. Y vamos a poner un while true hasta que el usuario escoge, le vamos a preguntar al usuario quiere continuar, le va a poner, cuando ponga una n, vamos a quebrar el while. ¿Ok? Vamos a ejecutar esto. Lo que sí, vamos a poner una comprobación por si no tienen threads, por si no, vamos a poner if thread, vamos a poner acá. Es decir, si está creado el thread, if not thread, vamos a poner. Si no está creado el thread, que me crea un thread, porque pueden ejecutar el while directamente desde acá. ¿Ok? Ahora sí, vamos a ejecutar entonces. Me pone, escoge la respuesta correcta. ¿Cuál es la capital de Francia? Me voy a poner 3, París. Damos a Enter. Escogiste París. Me pone la respuesta correcta, la capital de Francia es París. ¿Quiere continuar? Sí. En progreso. Me pone quién escribió la obra literaria Don Quijote de la Mancha. Miguel de Cervantes. Vamos a poner la opción 1. Enter. Escogiste Miguel de Cervantes. Vamos a esperar que me responda. Y me pone la respuesta correcta. Miguel de Cervantes escribió la obra literaria Don Quijote de la Mancha. Excelente. ¿Quieres continuar? Sí. Me pone en qué país se encuentra la famosa Torre Eiffel. Yo le puse Alemania, opción 2. Escogiste Alemania. Obviamente yo sé que está en Francia, pero para ver qué me pone la respuesta incorrecta. La famosa Torre Eiffel se encuentra en Francia. Inténtalo de nuevo. Como ven, si pongo respuesta incorrecta también me lo reconoce. Así que vamos a poner no quiero continuar, vamos a dejar hasta aquí y el while se detiene. ¿Ok? Como ven, es un sistema simple de pregunta y respuesta que te hace el usuario. Pueden ahí cambiar los prompts para tu comodidad, pero bueno, creo que quedó bastante largo el video. Quiero aprovechar de saludar y agradecer a los miembros de pago de Patreon, que gracias a su aporte yo puedo seguir trayendo este contenido al canal, así que a RBO, FX, Pablo Díaz, Gisos Vargas, el Mamnut del Mundo, Carlos Hernández, Carlos Rendón, Samuel Benavides, Tommy Cosimi, Miguel Mendoza, Carol Gutiérrez, Ricardo Araya, Isaac Orrego, Vicar Padilla, Bustaro, María Alejandra Loaiza, Guillermo David, Najuk Granados, Eduardo Gamarra, Hans Reyes, IDBS Channel, Rodrigo García, Alexis, Gary Roa, Omar Valega, Kenneth, Letesi, Matías Arregada, José Luis Cadena, Ibrin Lorenzana, Marco Jacome, Oscar Chau, Julio Lorca, José Flores, Diego Durán, Claudio González, Hans López, Denis Valdison, Fabricio Amaya, Víctor Ángel, Gustavo, Matías Santander, Valeria Dueñas, Adrián M, Claudio Tapia, J. Torres, Daniel Cañulao, Eric,
Que Táctica, Navy González, Diego Ángeles y José Jotze. Muchas gracias a todos ustedes. Y también agradecer a los últimos cafecitos que me han dado en el canal, así que a Pérez Javier, Coffee Supporter y Naisui, muchas gracias también a ustedes. Voy a llegar hasta acá, espero les haya gustado el siguiente video. Un abrazo, suscríbanse y denle like. Muchas gracias, chao, chao.